veces corría el ramal para hacer solamente una T, pero no podía hacer las 4 conexiones. Pero en este caso las conexiones en agua potable, ¿tú dices? ¿Sí? Ya, lo que O pasa es sea, que las conexiones en cruz se tratan de evitar de ciertas maneras las conexiones tipo cruz, en algunos casos. No se utiliza mucho la conexión en cruz en agua potable. A ver si se la puede generar, por ejemplo, con doble T, o si no habría que cargar la familia de cruz. A ver, si abrimos una plantilla de... Bueno, voy a abrir el ejercicio de arbolita por mientras. Ya, entonces en este caso la solución en cruz, a ver si vamos a una planta. Por ejemplo, tenemos esto. Mira, cuando por ejemplo, en el caso si tú quieres generar una cruz, ¿cierto? Que esto es una T, la T también se puede transformar en cruz. Por ejemplo, acá, lo- las, las, los fitting, por defectos que hay en el programa, tienen la opción de poder convertirse, podemos pasar desde una T a un codo. En este caso, por ejemplo, si tú requieres una cruz, tiene un símbolo más. Cuando tiene un símbolo más, se agrega otra conexión y a partir de esta tú puedes generar la conexión en cruz, en el caso del agua potable. Por ejemplo, acá, si yo borro esto y esto lo quiero volver a transformar en T, le aprieto el signo menos, se borra, y si a esta misma tubería, a esta misma conexión, yo quiero generar un codo, basta que yo vuelva a seleccionar el botón menos y se transforma automáticamente en un codo. Por lo tanto, nosotros podemos pasar de un fitting a T o, en su defecto, si nosotros, la cruz obviamente se va a generar si es que nosotros tenemos una, una, una situación de consolidada de una T para poder generar la cruz. Esa es la consulta, ¿no? sí, profesor. Esa era la consulta. Ya, en todo Gracias. caso, en agua potable se tratan de evitar este tipo de conexiones. Obviamente en ciertos casos se pueden validar, pero en ciertos casos no se valida la conexión en cruz en este tipo de casos. Pero así se soluciona el problema. Ya. Por mientras, traten de bajar el archivo o sea, abrir el archivo de la clase 11, el ejercicio Sol Arbolito, para explicar las conexiones cuando son conexiones verticales, cuando nosotros tenemos los casos de, de conexiones tipo horizontal, para poder empalmar a este proyecto, a estas verticales, son verticales de descompresión en el edificio. Avisan cuando tengan el archivo abierto. ¿Veis? ¿Sí? Cuando Matías. abro el archivo me sale un aviso. ¿Pongo ignorar? Sí, mira, ese aviso, mira, voy a explicar ese aviso. Bueno, esos avisos los voy a explicar más adelante, pero igual son importantes. Mira, por ejemplo, cuando yo abro un modelo, en este caso el ejercicio arbolito, primero me va a hacer bueno, este ejercicio fue realizado en Revit 2018,
y me sale esto. Entonces esto me dice que hay referencias en CAD que están linkeadas a este modelo, pero eso pasa cuando, por ejemplo, ustedes les pasan un modelo de Revit, pero el modelo de Revit, cuando tiene planos montados, se lleva esa información, pero no se lleva la ruta, porque la ruta puede estar en otro computador. Por eso a veces salen estos mensajes que hay referencias que no se han encontrado y tú le puedes dar la opción, ya mira, puedo abrir el Managed Link para poder corregir el problema y poder relinkear el CAD, o en este caso un modelo, y en este caso puntual pasa esto. Entonces nosotros acá tenemos este archivo de arbolito, tiene un archivo linkeado. Este archivo linkeado corresponde a este C11 edificio UM. Pero si se dan cuenta, el C11 edificio UDM no está en la ruta cuando yo generé este archivo por primera vez. Por lo tanto, si nosotros volvemos a abrir el mismo archivo, le damos la opción al programa, ¿sabes qué? Yo quiero relinkearlo nuevamente, y de esta manera, si voy acá al Open Manage Link, le digo al programa, ¿sabes qué? No se ha encontrado el modelo y lo quiero volver a relinkear. Y aquí ustedes buscan el archivo y lo relinkean. Entonces, generalmente siempre les va a pasar esto si es que ustedes algún día mandan este modelo de sanitario, se lo mandan a otra persona y le van a empezar a aparecer estos mensajes porque las rutas han sido modificadas. Todas estas cosas todos estos estados de referencia, etcétera, lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, que es de la clase de coordinación, para que vayan viendo cómo funciona esto. Entonces, de esta manera, ustedes vuelven a relinkear el modelo, pero esos mensajes no significan que hay un error dentro del programa y nada por el estilo. Ya, entonces, una vez que tienen abierto el archivo y hacen un relink, el relink obviamente lo pueden hacer desde aquí mismo, reload from, lo pueden hacer desde aquí del managed link, reload from, y así vuelven a cargar el modelo que es la base para poder modelar esto. Ya recuerden acá que en este archivo, cuando usted no les permite modificar cualquier cosa de configuraciones de la vista de trabajo, primero que nada tienen que revisar si el proyecto o esta vista en general tiene alguna plantilla por defecto como configurar la vista que no me permite hacer esto. Por lo tanto, acá una de las opciones es ir al View Template, le pueden colocar a un None para que no me aplique una plantilla predeterminada, y de esta manera así nosotros liberamos el caso. Entonces aquí necesito que se vayan a la planta del primer piso y vamos acá a hacer la conexión tipo conexión horizontal para poder generar el empalme acá a las verticales de este proyecto. Ya, entonces que acá en primera instancia, la gracia que tiene que trabajar, por ejemplo, en estos proyectos cuando son de tipo edificación en altura, es que ustedes pueden, por ejemplo, acá yo tengo una serie de artefactos, y estos artefactos, por ejemplo, yo podría hacer las conexiones por piso, o simplemente podría hacer una conexión y luego de esto agrupar la información hacia arriba, que es como algo súper común que se hace en los proyectos sanitarios, para que puedan mantener la misma estructura si es que corresponde a un baño tipo. Pero en este caso nosotros vamos a realizar el piso 1, vamos a generar el empalme a estas verticales, considerando que las verticales, una las vamos a considerar como una vertical de descarga y la otra es la vertical de ventilación o descompresión. Entonces acá tienen que haber dos criterios súper importantes antes de realizar esto. Obviamente que el distanciamiento entre estas dos verticales tienen que cumplir obviamente el distanciamiento de acuerdo a las piezas que se van a instalar.
Y posiblemente cuando ustedes realicen la modelación con las piezas por defecto de Revit, va a generar ciertos problemas que no van a calzar realmente con lo que ustedes están planteando. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer acá va a ser la conexión de descarga de vertical a descompresión o ventilación. Y en este caso, cuando se generan este tipo de situaciones, ustedes modelan primero las dos verticales, obviamente hasta que salga arriba la cubierta. Y luego de esto, nosotros a partir de este punto podemos generar el empalme en 45 desde acá hasta acá. Eso lo podemos hacer directamente desde un corte. Nosotros cuando queremos modelar en el mismo punto y ubicación, para que no se genere una diferencia en plano, nosotros podemos utilizar este botón que es el crear similar, para que guarde la misma configuración y el mismo tipo de tubería. Entonces, una vez que hacemos esto, nosotros podemos hacer el empalme en 45. Y de esta manera va a pasar esto. ¿Por qué pasa esto? Es justamente por el problema de las piezas. Por lo tanto, en las piezas, ustedes tienen que verificar que eso, por ejemplo, tiene 26 centímetros. Pero lo recomendable, cuando tenemos dos descargas que están a cierta distancia, por según la experiencia de los mismos instaladores de proyecto, esa distancia tiene que ser mínimo 38 centímetros de un punto a otro para que se pueda generar el empalme con las piezas. Y esto le va a pasar, obviamente no va a poder generar el empalme porque las piezas de Revit, como ya lo habíamos visto en la clase de la ayudantía, son piezas que son demasiado grotescas para este caso. Entonces yo tendría, por ejemplo, acá que distanciar, obviamente, una tubería con respecto a otra para poder generar el empalme en 45. Y si se dan cuenta acá, yo tendría que prácticamente empezar a ajustar todo esto para poder llegar prácticamente al límite. Y si yo vuelvo a medir esta distancia con respecto a esta otra, tengo 42 centímetros. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hilar fino, porque el problema de la coordinación de los chafs es súper estricta con respecto a las solicitudes de arquitectura que ocupan espacio. Esto es lo que ustedes podrían, por ejemplo, máximo, poder diseñar un chaff con las piezas por defecto de Revit. Por lo tanto, es necesario que empiecen a buscar las piezas o diseñar las piezas idóneas para poder generar el espaciamiento mínimo. Por ejemplo, considerando este caso, que nosotros tenemos los 42 centímetros, nosotros ya podríamos en los siguientes pisos realizar perfectamente el empalme para poder así cumplir con las piezas que nosotros tenemos por defecto desde Revit. Entonces estas piezas son familias de T sanitarios por defecto, pero en ningún caso me define esto como si fuera una conexión en B o en Y. Por lo tanto, nosotros cuando realicemos la ubicación de esto, vamos a tener estos problemas de piezas y ustedes tienen que estar al tanto en la cuantificación de esta información. Entonces, considerando estos 42 centímetros de distancia, nosotros ya podríamos utilizar esta conexión en vertical para poder generar el empalme del edificio. Entonces, por ejemplo, acá estoy en el primer piso, acá ya tengo mis verticales, en este caso voy a borrar este concho de tubería, y acá ya podría empezar a, considerando el diámetro sanitario y el de este lavamano, de aquí ya podría empezar a generar la conexión en horizontal. Entonces acá, por ejemplo, ustedes modelan al 1% y luego se van aquí a la izquierda. Y en este caso, para poder generar con el empalme con este punto, si es que se permitiera, yo puedo alinear justo al centro de la vertical y el ramal. Entonces en este caso
por ejemplo, utilizando la herramienta linear, puedo buscar, por ejemplo, el plano en el cual pasa el centro. Por ejemplo, este plano estaba creado desde antes, pero en este caso yo podría generar los planos para que se genere la simetría en todos los pisos hacia arriba, y luego de esto alinear con respecto al plano a la tubería, y ya podría generar un corte con la herramienta de Extend, la T en este caso. Si es que no permitiera la T, en este caso siempre se trata de considerar la conexión hacia abajo, por ejemplo en 45, prácticamente en un corte modelan eso, y luego acá vuelven a generar con la herramienta Extend, para que genere aquí la conexión en codo. Y de esta manera se cumpliría esa conexión. Por lo tanto, la siguiente de acá prácticamente tendrían que ser lo mismo con el lavamano. Acá, por ejemplo, yo podría dar el lujo de hacer esto hasta atrás, y luego ese mensaje que salió ahí es porque justamente el sifón no tenía activo ese ticket de permitir pendiente, el ticket ese que hacía referencia a la pendiente. Luego de esta manera acá tenemos lo mismo, volvemos a alinear y ya tendríamos la conexión en este caso, vamos a hacerla aquí de nuevo para que no salga tan directo hacia abajo. Por ejemplo, acá yo hago esto, después bajo, por ejemplo, a 20 centímetros con respecto del piso, lo mismo que habíamos hecho con el ejercicio anterior. Y luego de esto vuelvo a alinear y ya tendría mi segundo descarga del lavamano. Por ejemplo, esta la podríamos tirar directo. No, en este caso por las piezas. Le voy a explicar que las piezas son demasiado grotescas en cuanto a ahí. Y obviamente debería hacer una T con una reducción y no hacer esta reducción inventada. Entonces en este caso ya tendrían, por ejemplo, este tipo de solución. Esto es con respecto a las piezas de Revit. Por eso, como les digo, traten de buscar las piezas, los fitting idóneos, ya sea fabricarlo o sea modelar la familia, porque estas conexiones que están acá no son las más idóneas para poder generar esto eventualmente. Pero esto sería como una forma de realizar una conexión tipo arbolito en un proyecto. Ahora bien, si nosotros queremos replicar esto hacia arriba, por ejemplo, lo que uno puede hacer acá es seleccionar esta conexión y yo puedo generar un grupo. Entonces, por ejemplo, este sería el alcantarillado del baño 1. Y ya teniendo el grupo, yo podría copiar este grupo hacia arriba. Y así de esta manera ya tengo la conexión como tal. Esto se recomienda cuando usted está en una fase inicial, pero cuando ya está todo esto terminado, estos grupos los pueden desarmar y realizar las conexiones correspondientes a cada caso. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este baño 1 se modifica pensando que todo lo de arriba se replica? Perfectamente yo podría decir, mira, sabes que esto se ajusta y luego si le doy un finish, todos los WC hacia arriba también se ajustaría en este caso. Entonces de esta manera sí pues, se pueden trabajar las soluciones tipo en edificación en altura, en este caso con grupos, entonces ese es un tipo de solución. O si no, bastaría que esto yo lo desarmo y copiarlo obviamente manualmente, pero se pierde toda modificación futura que se pueda generar dentro de un proyecto.
Esto obviamente es recomendable cuando ustedes están en una fase de entrega de proyecto donde no se van a realizar más modificaciones. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando nosotros realizamos grupos es que los grupos vuelven más pesados los modelos y los vuelven un poco más incontrolables. Por lo tanto, no hay que abusar tanto de los grupos en ciertos casos. Aparte que los grupos tienden a desconectar las piezas y cuando las desconecta, es decir, se puede desconectar fácilmente las tuberías de los artefactos y así obviamente se perdería todo el objetivo de la copia masiva en grupo hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, cuando usted está en una fase inicial de desarrollo de proyectos sanitarios, si todos los proyectos son tipos, basta que desarrolle un piso, coordinan ese piso y van verificando arriba dónde se van generando los problemas de descoordinación por efectos de cambio de espesor de muro, que generalmente a veces pasa eso, o dónde se generan modificaciones en las verticales de acuerdo al criterio del especialista. Pero en mi caso, como criterio general, si tienen un proyecto donde esta vertical se mantiene hacia arriba, desarrollan un piso, coordinan ese piso y hacen las coordinaciones por piso. Y luego de eso, al final del proyecto, después de la revisión final, hacen la copia masiva hacia arriba y entregan el proyecto, para que no generen estos problemas de descoordinación. Por ejemplo, cuando estemos viendo el tema de Navisworks, ustedes me dirán qué es preferible, que el programa acuse 20.000 interferencias o acuse 600 interferencias, porque al fin y al cabo el programa lo que va a hacer es que va a detectar por 5 veces esa misma interferencia, ya que se está presentando el mismo problema en todos los pisos. Por lo tanto, la idea es que nosotros ser eficientes en el tiempo en los procesos de coordinación y no estar viendo cosas que quitan tiempo por problemas de coordinación duplicadas que se pueden generar en estos proyectos repetitivos. Por lo tanto, esta es la manera, por ejemplo, de poder generar conexiones tipo solución arbolito. Y bueno, el tema del agua potable ya es más simple porque eso es a nivel dependiendo del criterio del especialista, pero eso es agua potable. Sí, esto es con respecto al proyecto de... ¿Sí? Una consulta, al momento de cuantificar en las tablas, ¿también descompone el grupo? Sí, mira, el tema del grupo tienen que tener algo en cuenta. Los grupos también los asocia por piso. Por lo tanto, cuando tú vas a realizar la cubicación, automáticamente ya te asocia, independiente que esté el grupo, que este WC está en el piso 2 y este está en el piso 3, independiente del grupo. No es que el grupo esté en el piso 1 y todo lo cuantifique con respecto al nivel 1. Ya, de acuerdo, gracias. Terminas esa gestión. Ya, esto es con respecto a solucionar bolito. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Una consulta que en el fondo se aplica, tú dices que como la misma metodología para el agua potable, caliente y fría, obvio, y para Sí. el tema del gas me imagino que es lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Todos los criterios de modelación de tubería, de climatización y eléctrico pasan por el mismo criterio. Solamente que nosotros acá, según las recomendaciones que yo y la experiencia que he tenido en estos proyectos, es que no es preferible agrupar por subdisciplina en vez de agrupar por pisos completos. Porque, por ejemplo, yo podría agrupar un piso completo que tenga agua potable, sanitario, eléctrico, clima, todo junto, y eso vuelve demasiado pesado los modelos. Si no tienen un computador decente, prácticamente al cargar el modelo se vuelve muy pesado todo. Y la idea de esto es que ustedes puedan separar la información. Por eso, dentro de los modelos federados, se tiende a separar el sanitario del clima, del eléctrico y de otras especialidades para poder tener un mayor control mediante los links de las especialidades, más allá de tener un
un modelo de especialidad único. Pero los modelos de especialidad únicos valen en ciertos criterios. Por ejemplo, cuando tengan proyectos chicos, por ejemplo, estamos hablando de un departamento de, no sé, de 10 pisos, pueden hacer gestión del modelo mediante WordSet, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando son proyectos más grandes, se tiende a separar la información por su disciplina, más allá que un proyecto. ¿Tienen alguna otra duda respecto a esto para cerrar el tema? Ya, si no tienen más dudas, bueno, vamos a cerrar este proyecto. Y otra cosa importante que se me pasó el otro día, cuando nosotros, cada vez que nosotros realizamos conexiones, mira, fíjense acá, esto es una conexión que está por separado, pero resulta que en cierta manera, yo cuando realizo un proyecto, esta información yo la tengo que unir de cierta manera, porque no puede ser que un tubo pase por sobre toda la conexión y al fin y al cabo nosotros estaríamos cuantificando toda esta información en exceso. Entonces, cuando ustedes cierran un proyecto, por ejemplo, lo que pueden hacer es cortar la tubería, cortan, y se genera, cada vez que nosotros generamos un corte, dependiendo de cómo estén las preferencias de enrutamiento, el programa automáticamente genera una copla. Esta copla viene predefinida en la ruta en las preferencias de enrutamiento. Cuando dice la transición, dice que va a aplicar una familia M reductor PVC serie 40, y eso hace referencia a la copla, que es la transición de un tubo hacia otro. Esa copla nos permite, por ejemplo, si ustedes quieren llevar a un proyecto ya un modelo más exacto ahora, por ejemplo, ustedes tienen que tratar de poder dimensionar las tuberías de acuerdo a lo que el proveedor esté vendiendo. Las tuberías de 6 metros o las tuberías de 3 metros, ustedes tienen que ir haciendo estos cambios cortando las tuberías para ir dándole las dimensiones reales al proyecto. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero realizar esta conexión, tendría que borrar ese tramo, y luego, borrando ese tramo, ya yo podría estirar y hacer la conexión que corresponde para que todo el sistema ahora lo agarre como un elemento único. De esta manera. Se dan cuenta que el artefacto de arriba no lo agarró, porque eso el programa lo considera parte de otro sistema. ¿A qué se refieren los sistemas? Nosotros acá en System vamos a tener, o sea, aquí en View Interface, en Use Interface tenemos lo que son los System Browser. Los System Browser es una equivalencia al Project Browser, que es el navegador de proyectos, pero este es como el navegador de proyectos de los sistemas. ¿A qué nos referimos con sistemas? Es que cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos, en este caso, una tubería, dentro de las propiedades, nosotros tenemos el tipo de sistema, la clasificación de sistemas que habíamos hablado, y tenemos el nombre del sistema. Por lo tanto, todo este ramal que nosotros tenemos conectado corresponde al al nombre del sistema agua servida 2. Entonces ustedes a veces van a tener un proyecto donde que ustedes quieren separar la información por un nombre de sistema, y al seleccionar, por ejemplo, todo el ramal y siguen apretando con Tab, van a aparecer estas líneas punteadas. Entonces, por lo tanto, toda esta vertical, incluyendo los artefactos y toda la conexión que hicimos nosotros, salvo la que está acá, corresponde al nombre del sistema agua servida 2. La gracia de esto es que nos va a decir en el System Browser la cantidad de, por ejemplo, en el nombre del sistema del 2, que en este caso estamos planteando, nos va a decir la cantidad de artefactos que están conectados al sistema número 2, y también va a definir también los diámetros que se están utilizando en cada caso. Entonces acá ustedes pueden ir verificando. Por ejemplo, acá pasó el mouse,
me dice que ese es el nombre del sistema número 2, me dice los distintos tipos de tuberías que se están transando dentro de ese sistema, y así de esta manera ustedes pueden ir controlando la revisión del cómo está compuesto este ramal, si hay algún error dentro del proyecto. También nos dice acá, por ejemplo, los tipos de sistemas, por ejemplo, que no tienen asignado actualmente una conexión de agua potable, una conexión de agua fría, y así ustedes pueden ir haciendo una revisión de lo que tiene o no el nombre de sistema como tal. Así, por lo tanto, esto es una forma de poder ir revisando cuáles son los diámetros de conexiones. Si nosotros hubiéramos utilizado, por ejemplo, los caudales de cada artefacto, acá también nos hubiera dicho esa información, y por lo tanto acá el programa de cierta manera suma esa información para después ustedes tomar otro tipo de decisiones. Por lo tanto, para esto sirve el System Browser. Esto aplica tanto para lo que es mechanical, para lo que son las tuberías y para la parte eléctrica. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, por mi parte. Ya. Entonces esto es con respecto al System Browser. Bueno, esto lo vamos a ir usando en las otras clases para ir viendo cuando ya tengamos todos los sistemas montados, porque es importante ir revisando cómo se van comportando los sistemas, porque a veces cuando nosotros trabajamos con Word o su proyecto, la gente tiende a cometer muchos errores con respecto a la denominación de los tipos de sistemas, porque cuando trabajamos con Word vamos a trabajar con filtros asociados a Word. Y hay unos errores que hay que ir revisando. Ya, esto es con respecto a lo que es la solución arbolito. Por lo tanto, dicho esto, vamos a pasar a lo que es la clase eléctrica. Por lo tanto, acá vamos a cortar este video y para que queden dos grabaciones.